Muy bien, vamos a entrar en la parte de la suma y la resta de los números racionales. Como hay varias formas de representar un número racional, lo vamos a ver tanto en la parte decimal como en la parte fraccionaria. Yo sí les dije más la parte fraccionaria porque es algo que había que recordar un poquitito más, pero sí me preocupa la parte decimal por si acaso alguno tuvo algún error al sumar decimales. Vamos a sumar solamente dos casos de decimales y de restar solamente dos casos de decimales. Pero antes de entrar en suma y resta de racionales, vamos a entrar con la parte entera, tal como pasó con la parte de la comparación, porque si no manejamos la parte entera, si no manejamos la parte de signos, pues ahí ya vamos a tener un cierto problema. ¿Qué pasa si yo hago 8 más 3? Pues 8 más 3 es una suma de las que hemos hecho desde que éramos pequeños. Simplemente sumamos. A 8 le sumo 3, me va a dar 11. ¿Qué pasaría si yo lo cambio el signo al 3? Ahí yo ya tengo una resta. Una resta de las que hemos hecho igual desde primaria. A 8 le quito 3. ¿Cuánto me da 8 menos 3? 5. Si yo hago esto, ahí es donde algunos empiezan a tener problemas para identificar si es una suma o es una resta. Si los signos son iguales, si las cantidades son de signo igual, yo las sumo, porque estoy hablando de del mismo tipo de acción. Eso era, como les decía el año pasado, ganar, ganar, o perder, perder, deber, deber, tener, tener, o es la misma acción. Aquí yo voy a fijarme que tengo un número negativo y aquí tengo un número positivo. ¿Por qué sé que ese 3 es positivo? Porque adelante hay un más. Como los signos no son iguales, cuando los signos son distintos, lo que yo voy a hacer es una resta. Pero si los signos son iguales, ahí yo voy a hacer una suma. Entonces aquí que tengo una resta, una diferencia entre 8 y 3 que me da un 5. Pero ¿a quién le quitaba? Al 8. Yo lo puedo hacer así, 8 menos 3. Es una resta entre estos dos, pero como al 8 es al que le estoy quitando, el resultado va a ser negativo. ¿Y qué pasa con este otro ejercicio? Cuando el 8 es negativo, pero también el 3 es negativo. Los signos son iguales. Entonces tengo que sumar. Al 8 le agrego 3, me da 11. Pero como hablo de negativo y negativo, siguen siendo negativos. En resumen, vamos a tener lo siguiente. Si yo tengo un positivo y un negativo, aquí yo voy a hacer una resta. Si yo tengo un positivo y otro positivo, aquí yo voy a hacer una suma. Si yo tengo un negativo y también tengo un positivo, aquí yo voy a hacer una resta, porque los signos son diferentes. Y si yo tengo
un negativo y un negativo, yo voy a hacer una suma. Pero la respuesta va a ser negativa. Y eso tiene que quedar muy claro, esa parte de signos, no solamente en enteros, sino también en racionales. ¿Cómo vemos esto? Vamos a verlo de la siguiente forma. En racionales, yo tengo menos 1,4 menos 3,8. Tengo negativo y negativo, vamos a sumar. Entonces hago 1,4 y 3,8. Aquí voy a cambiar de color para que puedan ver la suma, lo que voy llevando acá arriba. A 4 le sumo 8, me da 12. Llevo 1. 1 más 1 son 2, más 3 son 5. Coloco el cuadro en la coma. Y como este es negativo, ese también es negativo, la respuesta queda negativo. Entonces la respuesta va a ser menos 5,2. Es una suma, pero con un resultado negativo porque los dos son negativos. 9,03 más 1,7. Pues tengo un número que es positivo y otro que es positivo, entonces voy a sumar. Nuevamente voy a hacer una suma. Pero aquí la colocación es muy importante. Aquí quien manda la coma. Entonces yo voy colocando según me dice la coma. Aquí no hay nadie, entonces yo voy a agregar un 0. Todo esto lo estoy haciendo por si acaso lo hacen manual. También, como estamos usando la calculadora, lo pueden hacer mediante la calculadora, pero los que lo desean hacer manual, y eso yo no se los quito, más bien los felicito que quieran intentarlo manual. Les estoy recordando algunas cositas que se quedan olvidadas cuando se hace el procedimiento. A 3 le sumo 0, me da 3. A 7 le sumo 0, me da 7. A 9 le sumo 1, me da 10. Y coloco la coma. Y como este es positivo y este es positivo, la respuesta va a ser positiva, porque la suma va a conservar el mismo signo. Vamos ahora con los ejemplos de la resta. Muy bien, vamos a poner y aquí sirve comparar, saber cuál es el más grande sin importar el signo. 1,4 y 3,8, ¿quién es el más grande? ¿A quién es el que le puedo quitar? A 3,8. Pero ¿por qué veo que tengo que quitar? Porque tengo un negativo y un positivo. Entonces aquí yo puedo ver que esa resta efectivamente se tiene que hacer, porque los signos son diferentes. Entonces coloco el 3,8 y el 1,4 para hacer la resta. Y yo resto. A 8 le quito 4, me da 4. A 3 le quito 1, me da 2. Este es positivo, este es negativo, pero el que manda es el de arriba, el que puse arriba para poder restar. Entonces queda positivo. Vamos con otro ejemplo. Ese sería mi otro ejemplo. 9,2 no tiene signo negativo, entonces es positivo. 12,8 tiene adelante un menos, entonces es negativo. Aquí yo tengo que hacer efectivamente una resta. Y yo voy a restar. Pregunto lo mismo de la vez pasada, entre 9,2 y 12,08, ¿quién es el que se ve más grande? El 12,08. Entonces lo escribo arriba.
y después el 9,2. Igual que en el anterior, aquí yo voy a agregar un 0 para poder hacer la resta. A 8 le quito 0, me da 8. A 0 le quito 2, no puedo. Pido prestado. A 10 le quito 2, me da 8. A 1 le puedo quitar 9, no. A 11 sí le puedo quitar 9, me dan 2. Ahora, este es negativo, este es positivo, pero como el que manda es el de arriba, me va a quedar menos 2,88. Entonces ya tengo la resta, ya tengo la respuesta. Cuando se hace un ejercicio de problema de sumas o restas de racionales, en los problemas puedo usar conversión a decimal y sumar o restar los decimales. Es cierto que yo les enseñé a ustedes cómo hacer las sumas y restas de fracciones, pero en los problemas, si no viene indicado que tiene que ser en forma de fracción, pueden usar los decimales. No tienen que hacer conversión a fracción para después hacerlo fracción, no es necesario. Lo pueden hacer también en fracción, eso no hay ningún problema. Pero para la mayoría de personas es más fácil hacer sumas y restas de decimales. Entonces, para los problemas puedo utilizar esa conversión y sumar o restar con decimales. Y ya nosotros vimos esa parte de sumas y restas de racionales en su forma decimal.